Qué gusto estar acá en la ciudad de Huacho, exactamente, el Colegio de Abogados de Huaura. Es un placer estar aquí. Agradezco la invitación de los organizadores. La primera vez de un evento académico aquí en la ciudad de Huacho y espero que no sea el último. Miren, estábamos conversando acá en la mesa con Marcelo y digo, hermano, ¿cuál es la temática del evento para poder continuar con la conferencia? Porque les comento una anécdota. Ayer yo estaba tranquilo en la oficina en Lima, trabajando, y a las 6 de la tarde Marcelo Ramírez me dice, hermano, nos vamos a Huacho. Y digo, ¿ya cuándo? Hoy día a las 9 de la noche. Y he llegado de forma así súper rápida anoche. Y el día de hoy, como el gran Sergio Medina ha mencionado o ha conversado, ha expuesto temas bastante interesantes sobre la cibercriminalidad y los delitos informáticos, considero bien seguir un poco esa línea, pero desde el ámbito que a mí me gusta, desde el ámbito procesal. Yo soy abogado litigante actualmente y me gusta siempre seguir la rutina o la línea del proceso penal, del derecho procesal penal, porque considero que es parte de cómo solucionar un problema a través de los procedimientos que establece el Código Procesal Penal. Una idea principal con la que quiero iniciar el día de hoy sobre los delitos informáticos, por ejemplo, y surgió en mi cabeza, pues, ¿no? Por cuando Sergio Medina hablaba sobre los ejemplos de una persona que, pues, suplanta la identidad, comete un delito y a través de otro, a través de los sistemas informáticos, es cierto, pero muchas veces hay una confusión, porque verán ustedes, el hecho de que yo como José Arturo Matos entre a una red social y, por ejemplo, haga comentarios que dañen el honor o la reputación de otras personas en redes sociales, en la doctrina, en la práctica, hay la siguiente duda: ¿este es un delito informático o es un delito computacional? ¿A qué me refiero con esto? La ley 30096, efectivamente, que es la ley que establece los delitos informáticos, es una ley que protege o que trata de sancionar las conductas que vayan en contra de los datos informáticos o los sistemas informáticos, es decir, barreras de protección para datos que están en un sistema computarizado, en un sistema informático, ¿correcto? Entonces, el primer error que al menos yo encuentro de la ley de delitos informáticos, o en general de la cibercriminalidad trasladada a nuestra legislación, a nuestra realidad como Perú, por así decirlo, es si es que nos encontramos en conductas como repito, de delitos computacionales o delitos informáticos. Es decir, toda conducta que se realiza a través de un sistema informático, a través de un aparato electrónico, ¿es considerado delito informático, por ejemplo? ¿O solamente aquellas conductas que vayan en contra de los datos informáticos, de los sistemas de información, de protección de barreras de seguridad informática, ¿no? Entonces, el ejemplo que les ponía, yo como José Arturo Mato entro a las redes sociales y pongo Sergio Medina y voy en contra de su honor, de su buena reputación, del buen honor que el doctor tiene. Entonces, esa sanción se regiría por los datos informáticos, perdón, por la ley de delitos informáticos, o es un delito computacional, es un delito simple, ¿no? Por ejemplo, la base de datos. Es decir, utilizas estos sistemas informáticos, ya sea cual fuese un sistema de información, una base de datos, para vulnerar esta o para obtener un provecho ilícito. Por el contrario, los delitos computacionales son los que utilizan a los aparatos electrónicos como un medio para cometer delitos. Hay una diferencia clara porque la ley de delitos informáticos no hace esta diferencia y solamente habla de un catálogo de delitos, pero no todos los delitos que se cometen a través de un aparato electrónico son delitos informáticos. Hay que tener en cuenta ello. Por ejemplo, la difamación es un delito computacional, porque utilizo como alguna modalidad un aparato electrónico para cometer el delito a través de redes sociales. Eso es un delito informático, es un delito computacional. Comenzando con esa idea y cerrando paréntesis, y entrando a lo que les mencionaba un poco al derecho procesal penal en ese tema de los delitos informáticos, yo me pregunto, ¿es lo mismo investigar un delito informático que un delito común? ¿Es lo mismo investigar, por ejemplo, una suplantación de identidad, el phishing, ¿no? Delitos contra el patrimonio, delitos, los que establece la ley 30096,
con un delito común, con un delito de robo, un delito de hurto, ¿no? O vamos más allá, un delito de homicidio, por ejemplo. ¿Cuál es el delito que requiere una atención más inmediata por la volatilidad del asunto? ¿Un delito informático o no? Es decir, como también comentaba Sergio Medina sobre una característica, el delito es intercontinental, o sea, el autor o el presunto autor del delito puede estar en cualquier lugar del planeta y no lo sabes. O puede ser hasta un robot y no lo sabes. Entonces, un problema procesal que tenemos es que la ley 30096, si ustedes revisan la ley 30096, no tiene a un acápite procesal. Es decir, solamente lo que dice es, todas las normas o cualquiera que fuese el procedimiento de esta ley se rigen por lo establecido en el Código Procesal Penal. Ok, pero el Código Procesal Penal establece formas o establece procedimientos de investigación para delitos comunes. Y como acabo de señalar, no es lo mismo investigar un delito común que un delito informático, es muy diferente. Ustedes revisan la ley de lavado de activos, el decreto legislativo 1106, si no me equivoco, y tiene un apartado procesal. Tiene un acápite que habla sobre cuestiones procesales en la ley de lavado de activos. Ustedes revisan la ley de criminalidad organizada, de crimen organizado, y van a encontrar un acápite procesal. Cómo proceder en casos de delitos que se encuentren en el marco de criminalidad organizada. Ustedes revisan la ley de delitos aduaneros y van a encontrar un acápite procesal. De igual manera con la ley penal tributaria. Pero la ley de delitos informáticos no tiene un acápite o una parte procesal. Entonces, ¿cómo regirnos bajo una normativa procesal que persigue delitos comunes y dejar de lado las características de los delitos informáticos, por ejemplo? Repito, no es lo mismo investigar un delito informático que un delito común. Por ejemplo, hace un tiempo, cuando investigaba sobre delitos informáticos y leí algunas noticias, los policías encargados de la investigación, ustedes saben que la policía es el apoyo de la fiscalía en el nuevo modelo procesal penal que tenemos, y parte de la policía de la Divindad, que es la División de Investigación de Alta Tecnología, que son los policías especializados en delitos informáticos, ellos mencionaban que el problema que tienen para poder investigar o impulsar una investigación por delitos informáticos es que no tienen la autorización, por ejemplo, inmediata, del Poder Judicial de un levantamiento del secreto de las comunicaciones, de un allanamiento, de un acceso a las bases de datos personales de cada una de las personas, porque recordemos, a ver, ellos en su base de información de investigación de la policía de delitos informáticos, ubica a través de un GPS especial que tienen ellos y el email de cada computadora, laptop que ustedes tienen en sus casitas, si es que por ahí están accediendo, por ejemplo, a páginas de acceso pornográfico, pero de menores de edad, la policía sabe, se entera, pero no puede ir a allanarte. La policía no tiene esa facultad. Tiene que tener una autorización judicial de allanamiento, ¿no es así? Y hasta que la solicita el Poder Judicial a la Fiscalía, ya pasó ¿cuánto? 2 días, 3 días, 1 semana. Obtienen el permiso de allanamiento, van a tu casa, no te encuentran. No, fue una cabina de internet. Uy, ¿ahora cómo haces? ¿Y cuál es uno de los requisitos para poder de una investigación preliminar pasar a formalizada? ¿No es que el autor esté individualmente reconocido? Artículo 336 del Código Procesal Penal. Si no tenemos al autor, ¿cómo vamos a seguir persiguiendo un delito informático? Supongamos que el delito informático de suplantación de identidad lo cometió un robot. ¿Sabes cuál es el email de la computadora que está cometiendo un delito? Vas a querer detenerlo y encuentras una máquina. A la máquina le llevas a prisión. A la máquina le solicitas prisión preventiva, a la máquina le haces los actos de investigación que le hace una persona natural. Esos detalles, por más menores que se vean o más absurdos, entre comillas, es lo que pasa en los delitos informáticos. La ley 30096 solo establece catálogos de delitos, de conductas prohibidas, pero no nos dice cómo actuar ante ellas. El Tratado de Budapest, efectivamente, que es el tratado internacional a nivel mundial que enmarca las conductas delictivas dentro de la cibercriminalidad, todos los países que quieran implementar en su legislación delitos informáticos tienen que regirse por el Tratado de Budapest. Pero el Tratado de Budapest
habla cuestiones muy puntuales sobre el aspecto procesal. Lo único bueno que tenemos en nuestro Código Procesal Penal, que repito, es para delitos comunes, en relación a los delitos informáticos, es la cooperación internacional. De ahí no tenemos más. Porque repito, este es un tema que, por ejemplo, yo no conozco una sentencia de delito informático. ¿Ustedes conocen una sentencia que condenen por delito informático? Yo no conozco. Si por ahí Sergio Medina me desmiente, pero yo no conozco una sentencia de delito informático. Pero y lo digo por lo siguiente. Hace un tiempo, como digo, que esté mencionando estos delitos, había un caso donde un juez no pudo emitir una resolución acometiéndose un delito informático porque simplemente el juzgado y colegiado, hablo ya de un buen tiempo atrás, no manejaba el tema de la tecnología o cómo se llevaba a cabo esto. Entonces, para ellos, simplemente la conducta no puede ser sancionada. Es un caso interesante, que me comprometo a alguno al que le interese pasárselo, donde el juzgado menciona eso prácticamente. No tiene la capacidad para poder investigar un delito que no está dentro de su ámbito de especialidad, aunque suene un poco extraño. Entonces, tener una regulación, no digo que sea un código nuevo, al absoluto, pero tener ámbitos, aspectos procesales en una ley especial, porque la ley de delitos informáticos es una ley especial, así como lo es la ley de lavado de activos, de delitos aduaneros, delitos tributarios, criminalidad organizada, son leyes especiales, porque establecen tipos penales, pero fuera del Código Penal. Todas ellas tienen, como repito, un aspecto procesal. La ley de delitos informáticos no la tiene. Y repito, existe actualmente, ahora se ha creado en la ciudad de Lima las famosas fiscalías especializadas en ciberdelincuencia. Anteriormente a ello eran oficinas que emitían informes de apoyo a las fiscalías comunes. Y otra pregunta es, una fiscalía común, hasta hace un par de años nada más, que investigaba delitos informáticos, esperaba un informe de estas oficinas de cibercriminalidad de la fiscalía, y tampoco se determinaba si ese informe que emitían las fiscalías especializadas en cibercrimen eran un requisito de procedibilidad. Es decir, una fiscalía común recibe una denuncia por un delito informático, no sabe qué hacer porque no es su especialidad. Espera el informe de esta oficina de ciberdelincuencia de la fiscalía, y ese informe le dice, sí es delito informático, pero no se establece de forma puntual si es que ese informe es un requisito de procedibilidad. Con requisito de procedibilidad me refiero si es que la Fiscalía puede formalizar y pasar a una siguiente etapa con ese informe necesariamente. Actualmente, ahora, a la fecha, ya tenemos una Fiscalía especializada en delitos de ciberdelincuencia. Y esta Fiscalía especializada en ciberdelincuencia es única a nivel, al menos en Lima es la única, en Lima Centro tenemos la única para todo Lima. Y en Lima recordemos que tenemos Lima Centro, Lima Norte, Lima Sur, Lima Este. Entonces, los delitos también o la carga procesal sobre estos delitos actualmente no viene siendo excesiva en comparación de otros delitos comunes. Pero por eso mismo que no tenemos un procedimiento a seguir, no se conoce a ciencia cierta qué pasos seguir cuando conocemos un aspecto criminológico de delitos informáticos. Es decir, no se sabe qué paso seguir la Fiscalía para impulsar un delito informático. Número uno, esta diferencia entre un delito computacional y un delito informático. Uno es utilizando el aparato tecnológico como un medio y el otro como fin. Número dos, nos estamos rigiendo de procedimientos especiales de delitos comunes, trasladando o forzando la figura para delitos informáticos. Número tres, no tenemos a nivel nacional una fiscalía especializada en delitos informáticos, son especializadas. Tenemos fiscalías, por ejemplo, de violencia contra la mujer, tenemos fiscalías especializadas en delitos tributarios, tenemos fiscalías especializadas en delitos ambientales. ¿Y por qué no tenemos una fiscalía especializada en delitos informáticos? Al menos a nivel nacional. Ahorita es nueva la que está en Lima, pero a nivel nacional no la tenemos. Entonces, ahí es una cuestión también de cultura y de capacitación y de concientización del persecutor penal, en este caso el Ministerio Público. Las capacitaciones, por ejemplo, en delitos informáticos no vienen siendo masivas, vienen siendo bastante limitadas. Entonces, la sociedad o la evolución de la sociedad tiene que ir acorde también a los delitos que se están ocasionando. Es decir, los delitos ya existen, no es que se van a crear nuevas figuras delictivas. Los delitos se evolucionan en su comisión, y en esa evolución en su comisión es que entra la tecnología.
Y mientras más pase el tiempo, va a ser mucho más compleja la comisión de un delito. ¿Correcto? Entonces, cuando más compleja es la comisión de un delito, es que se necesita la capacitación adecuada para perseguir ellos. Por ejemplo, anteriormente no existía la responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿Cómo sancionabas penalmente una empresa? A una figura abstracta. Es decir, este edificio, entiendo que es el Colegio de Abogados de Huaura, ¿no? Con partida registral, etcétera, pero existe en papel. Si existen registros públicos como el Colegio de Abogados de Huaura, por ejemplo. Pero si el Colegio de Abogados de Huaura comete un delito, por ejemplo, de lavado de activos, ¿cómo lo sancionas? ¿Te llevas al edificio a la cárcel? ¿Investigas al edificio? Esa era la discusión que existía antes. Y actualmente, a partir del año 2019, entró en vigencia la ley 3424, que existe la responsabilidad autónoma de las personas jurídicas, de las empresas. Igualmente pasa con los delitos informáticos. Hay varias figuras que actualmente están en el limbo de cómo perseguirlas y sancionarlas. Porque si no las persigues, si no las investigas, no las puedes sancionar. Y pueden caer en la impunidad. Lo que les decía, un delito que se cometa a través de un aparato electrónico y que sea un robot quien esté manejando eso. Que sea una inteligencia artificial que me suplante la voz. Que sea una cabina de internet, no sé si existe cabina de internet, pero que sea una cabina de internet que sea muy difícil de ubicar y una persona entra, comete el delito y se va. Es decir, una persona va a la cabina de internet, comete actos de connotación sexual de menores de edad y se va a su casa. ¿Dónde lo ubicas? Entonces, esos problemas puede que no sea la solución pues, primigenia o por excelencia para dar solución, pero yo creo que un aspecto procesal de la ley de delitos informáticos, como lo en otros países existe, en Chile existe, en España existe, en Colombia existe, creo que podría dar solución a los tantos problemas procesales de persecución y de sanción que tenemos en los delitos informáticos. Más que todo esto ha sido una reflexión, porque me pareció bastante interesante el tema de lo que dio Sergio Medina al inicio. Espero que haya sido interesante para ustedes o les haya dado unas ideas que ustedes les invita a profundizar ya en sus reflexiones internas. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es José Arturo Matos y espero una vez más estar con ustedes en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias.